Saludos, bendiciones, amada familia. Que el eterno y gran poderoso Padre los bendiga hoy y siempre. Un maravilloso día, un regalo, una nueva oportunidad para estar en la presencia, para escudriñar, para buscar, para acercarnos ante la soberanía del cielo, ante el Maestro de Maestros, ante el único que nos ha llamado a la verdad, a su regocijo, a su presencia. Ese maravilloso Padre que hoy nos permite nuevamente abrir nuestros ojos, comenzar de nuevo. A la hora que estén viendo este video, tienes los ojos abiertos, tienes vida. Estás lleno de vida porque debemos de aprovechar que cada día que nos regala el Eterno debemos de aprovecharlo al máximo para esforzarnos, para acercarnos a Él, para hacer a imagen y semejanza de Él, para caminar de su mano, no nos soltemos de su mano, aferrémonos a aquel que nos da la vida, aquel que guía nuestros pasos, que va colocando cada vez más en orden nuestro camino. Cree, confía en el Padre, en el que vive y reina por los siglos, porque nada es oculto a sus ojos. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Por eso esforcémonos por obrar bien, porque si obramos mal, recibiremos consecuencias de nuestras acciones. Por eso siempre recordemos que ante todo el reino celestial, el mundo espiritual siempre está viéndonos. Aunque nosotros no lo veamos, Él siempre está ahí, porque recordemos que de lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Entonces, con mayor razón, tengamos siempre eso presente en nuestra mente, que primero no estamos solos, el Padre nos creó, el gran soberano, el que no podemos mirar con nuestro corazón, pero perdón, no podemos mirar con nuestros ojos, pero sí con nuestro corazón, aquel que si nosotros nos acercamos a él sentimos la manifestación de un Padre inigualable, incomparable, un Padre que cuando vienes humillado ante su presencia, te sana, te perdona, te ama, te cuida, te instruye, te restaura, te transforma, transforma tu pensar, transforma tu caminar, transforma tu sendero y te ayuda cada día a ser mejor, donde tú comprendes que no hay nada mejor que vivir bajo su voluntad, porque aún las tribulaciones, las tormentas y lo que nosotros vemos como malo es algo que no es malo, es algo que nos ayuda a crecer, porque en las tribulaciones crecemos, en las circunstancias malas vamos creciendo para aprender a ser sabios y a caminar según y conforme el carácter de imagen y semejanza de nuestro amo y soberano Yahshua HaMashiach, el que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo conoce. Entonces tú que me escuchas, esfuérzate y sé valiente, no pierdas la esperanza. Muchas veces estamos en el desierto y nos desesperamos y creemos que nunca vamos a salir de ese desierto, pero realmente salimos de ese desierto cuando estamos listos, porque es que es necesario que en ese desierto los guerreros sean formados, es necesario que en el centro de batalla, en el estadio, seamos formados como esos guerreros que Yahweh quiere, porque recordemos que nuestro rey es el rey de los ejércitos, es el dueño de todo. Entonces, con mayor razón tenemos que aprender a ser ¿qué? Guerreros, a tomar cada circunstancia no como algo malo, sino como una oportunidad. ¿Para qué? Para crecer, para aprender, para caminar bajo la mano del poderoso. Esa manifestación de ese papá que nos va guiando, nos va instruyendo y nos va colocando en el momento y en el lugar que Él quiere. Incluso nos da aún más de los deseos de nuestro corazón. Y precisamente voy a tocar esa segunda parte del carácter, vamos a hablar del carácter, esta segunda parte del carácter que va a estar muy bonita y que es muy importante para nuestra vida, porque es que el carácter nos ayuda no a actuar con emociones, sino a actuar conforme a la voluntad de Yahweh, no dejarnos llevar por nuestra carne, por nuestros impulsos, por nuestro pensar, por nuestro querer, sino esforzarnos por caminar conforme a como Yahweh quiere que nosotros caminemos, conforme caminó Yahshua HaMashiach, quien todo el tiempo nos mostraba que se sujetaba al Padre. Por eso él hacía ese ejemplo: yo y mi Padre somos uno, porque él es uno solo. El verbo se hizo carne, no se dice verbo, se dice la palabra, porque la palabra es la que está viva, sino que hay malas traducciones y muchas personas no saben interpretar la palabra, o muchas personas no han entendido que hay muchas palabras que han sido mal interpretadas, han sido mal dichas, pero realmente vamos aprendiendo, como lo he dicho muchas veces en las enseñanzas, que tenemos que tener paciencia con aquellos que están
apenas comenzando y que reconocen palabras que realmente no son, pero que van aprendiendo. Entonces, como les digo, no es que el verbo se haya hecho carne, sino la palabra, porque por la palabra fue hecho todo. La palabra, el mismo creador, se hizo que carne para habitar entre nosotros, porque le dijo a su pueblo: escucha, Israel, tu Elohim uno es. Él dice que él no comparte su gloria con nadie, y es importante darle énfasis en esto porque incluso hay muchas partes de la palabra, hay muchos versos donde habla que es uno solo. Entonces esforcémonos para que nuestro carácter sea moldeado a imagen y semejanza de Él, para que cada circunstancia no la veamos como algo malo, sino como algo para crecer, para aprender, para avanzar. Entonces vamos a tocar el carácter que necesitamos nosotros como redimidos, el carácter que va a ir siendo formado por la presencia de ese alfarero que moldea a su barro. Entonces esforcémonos para que ese constructor cada vez más limpie nuestra casa, para que cada vez más habite más en nosotros, y así aprendamos a ser personas prudentes, sabias, aprendamos a ser verdaderamente hijos, no buscando la vanagloria, no buscando la altivez, sino buscando siempre el agrado de aquel que nos llamó a su luz, a su verdad. Entonces vamos a comenzar con esta enseñanza. Como les digo, la segunda parte del carácter va a estar muy bonita porque habla del comienzo, habla de que debemos de despojarnos de las cosas malas, de esforzarnos por quitar todo aquello que sabemos que se vuelve piedra de tropiezo, que sabemos que nos hace mal. Muchas veces muchas personas es que no saben controlar su lengua, otros no saben, son impacientes, o sea, muchas cosas que tenemos que esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente, porque recordemos que el hijo que es obediente, es guiado, es premiado, recibe bendición, es llevado por la mano de Yahweh, mientras que el desobediente, que va a recibir consecuencias y maldiciones. Vamos a comenzar en la palabra de vida y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3, y honramos la palabra en el nombre de nuestro soberano Yeshua HaMashiach. Dice así: por consiguientes, despóngense de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y de todas las palabras malignas. Miremos que aquí la palabra nos está diciendo que nos despojemos de ¿qué? De toda maldad, de toda palabra, de todo lo que no sea del agrado de Yahweh. Dice el verso 2: sean como bebés recién nacidos, sedientos por la leche pura de la palabra, para que por ella puedan crecer hacia la salvación, pues ustedes han saboreado que Yahweh es bueno. Miremos, nosotros hemos saboreado que Yahweh es bueno. ¿Por qué? Porque aquellos que nos hemos arrepentido de verdad, cambiando y dejando nuestro pecado, realmente saboreamos esa manifestación de ese Padre que nos va formando, y vamos entendiendo que todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Todo. Que en nuestro día comenzamos, cada día es un nuevo comienzo, cada día es una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para esforzarte, para ser mejor, no para seguir cometiendo o haciendo lo que estabas haciendo mal, sino para esforzarte por no hacer eso mal. Y es ahí donde vas a encontrar cada vez más que la presencia y la grandeza de papá, que Él ha sido tan bueno con nosotros, que nos redime y nos ayuda para que nosotros demos fruto al 100%, así como Yahweh lo entregó. Miremos lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, verso 4 al 7. Shalom, amado Luis, Yahweh te bendiga. Amado Carlos, Yahweh te bendiga. Entonces vamos a mirar lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, verso 4. Bueno, dice así: el amor es paciente, no celoso, no jactancioso, no se engríe, no es rudoso, no es egoísta. No es egoísta. Denme un segundo. No se engría, no es egoísta, no se irrita fácilmente o mantiene un registro de lo malo, no guarda rencor. El amor no se goza de los pecados de otros. Su delicia es la verdad. El amor todo lo soporta, siempre lo confía, siempre aguarda esperando y siempre resiste. Tanto es el amor que nos ayuda a entender que debemos de alegrarnos en lo bueno como en lo malo, porque todo obra para bien de nuestra vida. Recordemos que la mujer de Job le dijo a Job: Job, maldice
a tu Elohim y muérete. Y él que respondió, mujer necia, hemos de aceptar lo bueno porque no lo malo. Entonces no miremos las circunstancias que estamos viviendo, la enfermedad, sino veamos que todo pasa con un propósito para que nos arrepintamos, para que vengamos a él, para que nuestro carácter sea formado, para que tengamos esa sabiduría de poder resolver las circunstancias y problemas que se nos presenten. Entonces esfuérzate y sé valiente porque hoy nos está dando una oportunidad, tenemos una vida, aún tenemos los ojos abiertos. Mientras nuestros ojos estén abiertos, él nos dará la fuerza para avanzar, porque sin su Ruach HaKodesh nosotros no podemos avanzar. Entonces nuestro carácter es forjado para caminar conforme al de él. Entonces nosotros vemos que la verdad nos hace que libres. Cuando hablamos de la verdad nos lleva a comprender su palabra, la verdad nos lleva a ser verdaderamente siervos del Eterno, siervos de ese gran papá que con su amor nos ayuda a que alejarnos de lo malo, para así tener un alma, tener un alma limpia, un alma donde pueda posar, un templo donde pueda posar nuestro Padre Yahweh, como lo hemos hablado. Este es nuestro templo donde habita ¿quién? El Ruach HaKodesh, porque no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que habita en el que él formó, en el que él creó. Entonces miremos que el Padre nos ayuda a despojarnos de todo mal, de todo aquello que es piedra de tropiezo, para que cada día caminemos conforme a su voluntad, conforme a su bondad. Vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5. Dice, según vienen a él la piedra viva, ciertamente rechazada por hombres, pero escogida por Yahweh y preciosa para él. Ustedes mismos como piedras vivas están siendo edificados como casa en el Ruach para ser Kohanim, apartados para Yahweh, para ofrecer sacrificios del Ruach aceptables a él por medio de Yahshua HaMashiach. Miremos que nosotros somos ¿qué? Piedras, nosotros somos ¿qué? Kohanim, el Padre nos hace Kohanim, nos hace hijos apartados, que nos dice que somos piedras vivas, o sea, que recordemos que nosotros somos hechos de ¿qué? Del polvo, de la tierra. Entonces el Padre nos va haciendo que tierra viva, nos va cada vez más edificando, nos va transformando para que nuestro carácter, para que nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones siempre van a estar ahí, pero saberlas manejar, porque si nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, ellas pueden ser piedra de tropiezo en nuestra vida, nos podemos equivocar. Por eso cada día debemos de sujetarnos a Yahweh para que Él nos ayude a sujetar nuestras emociones. Bendiciones, amado Joe, Yahweh te bendiga. Entonces miremos que la piedra de viva es, digámoslo así, es esa luz que que le da vida a nuestro cuerpo, o sea, Yahweh, o sea, el Ruach HaKodesh que va dándole vida, que nos va transformando, que nos ayuda a que recordemos de que nuestra vida sin Él está muerta. Nuestra vida sin Él está muerta y que es necesario venir a su presencia para que Él nos dé vida, para que tomemos esa vida que es en abundancia y que Él está dando a sus hijos. Vamos a mirar lo que dice esta palabra. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 11, verso 19 y 20. Entonces vamos mirando cómo el carácter es de importante en nuestra vida para saber caminar en esta peregrinación, en este camino. Dice Ezequiel 11, verso 19. Y yo les daré unidad de corazón. Yo pondré un nuevo ruaj entre ustedes. Yo removeré de sus cuerpos los corazones de piedra y les daré corazones de carne para que caminen por mis estatutos, obedezcan mis ordenanzas y las hagan. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces, ¿qué hace Yahweh con nosotros? Nos quita el corazón de piedra, nos quita un corazón que solamente mira las cosas del mundo y nos coloca un corazón que mira más que las cosas celestiales, la presencia de Él, un corazón que realmente va a estar conforme a como Él lo creó, porque es que Él quiere que nosotros seamos como Adán y Eva antes de pecar, que nosotros verdaderamente seamos hijos limpios, hijos sanos, hijos de luz, hijos de verdad, no de engaño, de mentira, porque en tus mismas acciones tú muestras verdaderamente quién es tu Padre, conforme a cómo tú hablas, conforme a cómo tú te comportas, muestras realmente a quién le estás sirviendo. Por eso todos los días recordemos que nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, nuestra propia carne. Entonces nosotros tenemos que batallar y esforzarnos, pero recordemos que Él nos dijo que Él ya hizo todo por nosotros, Él ya logró la victoria. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos y vamos de la mano de Él, porque así mismo Él nos ayudará.
Vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Dice, por esto dice la palabra, miren, estoy poniendo en Sión una piedra escogida y preciosa, piedra angular. El que descanse su confianza en él seguramente no será humillado. Porque si nosotros confiamos en Él, si nosotros nos arrepentimos, Él se encarga de nuestros enemigos. Todo aquel que obre en contra tuya y que haga malas cosas, las está haciendo hacia Yahweh. Y Él es de los que nos protege, nos guarda y nos respalda. Es el que nos defiende, porque en el Salmo 91 dice claramente, caerán 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha. Pero cuando realmente no buscamos la protección y el amor de Yahweh, estamos caminando en vano, estamos a la deriva, estamos siendo atacados, porque recordemos que peleamos contra huestes celestial, contra poderes del cielo. Entonces, fuérzate y sé valiente por entregarle tu vida a Yahweh. Nosotros somos redimidos, nosotros somos un ejemplo de esa redención tan hermosa que Yahweh nos regala, de acercarnos a Él, de creer, de confiar, de que nosotros debemos de morir a lo malo, morir a lo viejo, morir a lo que no trae bendición, morir a ese pecado que solamente trae para nosotros, no trae cosas buenas. Entonces, esfuérzate y sé valiente, porque acaso ¿qué hay imposible para nuestro Padre? Nada es imposible para Él, con mayor razón. Esforcémonos para que nuestra casa pueda habitar nuestro Rey. Ay, disculpan que estaba un poco interrumpida la enseñanza por una llamada. Entonces vamos a mirar esta palabra. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 6, verso 7. Dice, porque la casa, cuando en construcción fue construida de piedra, preparada en la cartera, y así ningún martillo, cincel ni herramienta de hierro de ninguna clase fue oída en la casa mientras estaba siendo construida. Así que nosotros somos ¿qué? Piedra tratada, nosotros somos ¿qué? Piedras preciosas, somos perlas preciosas, somos esas piedras preciosas que Yahweh está forjando, que Yahweh está moldeando. Entonces nosotros esforcémonos por ser redimidos, porque Yahweh nos está sacando de la dispersión, porque Yahweh nos está sacando de las naciones, porque Yahweh nos está ayudando para que seamos a imagen y semejanza suya. Vamos a mirar esta palabra, vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7. Dice, ahora para ustedes que permanezcan confiando en el precioso, pero para los que no están confiando, la misma piedra que los edificadores rechazados han venido a ser la piedra angular. ¿Cuál es nuestra piedra angular? Yahshua HaMashiach, el que nos forja, el que nos moldea. Nuestra piedra, por eso tienes que estar cimentado en la roca, que quiere decir estar aferrado a la mano y la poderosa presencia de Yahweh, estar en la voluntad y la grandeza de nuestro Creador. Por eso nosotros debemos de prepararnos, porque es que estamos esperando a nuestro esposo, estamos siendo esa novia preparada para casarnos con él, porque es que la mujer cuando se va a casar con un hombre, cuando se va a casar con su futuro esposo, ya que hace, se prepara, se atavía, se pone hermosa. Asimismo nosotros tenemos que ponernos hermosos, pero hermoso no se trata de la belleza física, se trata de limpiar nuestra alma, y cuando nuestra alma está siendo limpiada, esa belleza que está emanando hacia afuera. Porque cuando tú buscas la santidad, tú lo reflejas en tu rostro. Cuando tú buscas la santidad, todo eso va emanando hacia afuera. Y vas viendo cómo aún tus órganos van siendo sanados, vas viendo cómo tu casa va siendo restaurada, vas viendo cómo absolutamente todo se mueve conforme a su plan y conforme a sus pensamientos. ¿Quién podrá conocer los pensamientos de Yahweh? Nadie. Sus pensamientos y sus propósitos para con nosotros son digámoslo así, no los alcanzamos a comprender porque son demasiado grandes para nosotros. Entonces, por eso permanezcamos y pidámosle a Él que nos moldee, que cada día moldee nuestro carácter, para que así vayamos conociendo su voluntad, para que allí vayamos aprendiendo qué es lo que quiere, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, porque qué es lo que busca nuestro Padre Yahweh, adoradores en ruaj y en verdad. Él busca que lo adoremos verdaderamente. Shalom Ubrajo, amado William, Yahweh te bendiga. Entonces vamos a mirar lo que dice Ezequiel, capítulo 20, verso 33 en adelante. Dice, como vivo yo, dice Yahweh, yo juro que de cierto con mano
que de cierto con mano poderosa y con brazo extendido y con furia derramada, yo mismo seré rey sobre ustedes. Yo los traeré de los pueblos y los reuniré de los países donde fueron dispersos con una mano poderosa, con brazo extendido y con furia derramada. Entonces los traeré al desierto de los pueblos y los juzgaré cara a cara. Así como juzgué a sus padres en el desierto de la tierra de Egipto, así los juzgaré, dice Yahweh. Yo los haré pasar por debajo de mi cayado y los traeré al vínculo de mi pacto. Los separaré de los impíos y los revoltosos. Yo los sacaré a ellos de la tierra en la cual están viviendo, pero ellos no estarán en la tierra de Israel y sabrán que yo soy Yahweh. ¿De dónde nos sacó Yahweh? Yahweh nos sacó de Egipto, que quiere decir del mundo. Yahweh nos sacó de nuestro pecado, Yahweh nos sacó de nuestra mentira, de nuestra ceguedad y nos mostró que la verdad, nos mostró que si perseveramos y nos humillamos, Él va a ir limpiando nuestro camino, Él va a quitar toda piedra de tropiezo y Él se va a convertir en la piedra angular, en la piedra que necesitamos, que es Yahshua HaMashiach. Vamos a mirar Primera de Pedro capítulo 2 verso 8. Pedro nos habla mucho sobre esto porque Pedro fue muy moldeado en su carácter. Pedro fue entendiendo cada vez más que no se trataba de él, no se trataba de él vanagloriarse o él humillar a sus hermanos, no, él entendió que se trataba era de que de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se trataba de que a nosotros vinimos a servir y no a ser servidos, de que nosotros vinimos a respetar, a llevar el nombre de Yahweh en nuestras vidas. Por eso recordemos que esas piedras de tropiezo que estaban en nuestro camino solamente nos hacían, que la misma palabra lo dice, nos hacían tropezar. ¿Por qué? Porque había desobediencia. Entonces es necesario que nosotros encontremos esa salvación que Yahweh nos está dando, ese brazo extendido que Él está extendiendo para nosotros. Por eso cada oportunidad, cada circunstancia, agradece lo bueno, agradece lo malo, agradece todo momento. Sea agradecido por todo lo que Yahweh te da. Agradecele, dile, Padre, toda rabá, yo te agradezco por la vida que me das, te agradezco porque me forjas, porque me moldeas. Ánimo, ánimo, porque aquí no se trata de quien tiene más conocimiento, sino de quien obedece. Recordemos que Él dice en Juan 14:15, si me amas, guarda mis estatutos, guarda mi palabra. Él quiere que guardemos su palabra, que lo guardemos a Él en donde, en nuestro corazón. Vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Dice, pero ustedes son pueblo escogido, los Coanín del rey, una nación santa, un pueblo para Yahweh poseer, porque para ustedes declaren las exaltaciones del que los llamó y los sacó de la oscuridad, su luz maravilloso. Para que nosotros, ¿qué? Demos testimonio y proclamemos lo que Yahweh está haciendo en nosotros, porque Yahweh nos hace olvidar nuestro pasado, nos hace entender que ya no vale la pena mirar para atrás, porque si nos quedamos mirando para atrás, nos convertimos en un bulto de sal como la mujer de Lot, nos estancamos, sino que miremos el futuro que Yahweh tiene hacia adelante, cómo nuestro rey nos está formando para que nosotros tomemos la identidad de hijos, para que nosotros seamos hijos verdaderamente que estamos siendo guiados por la mano de Yahweh. Porque sabemos que antes éramos pecadores muy imperfectos, pero nos va moldeando para llevarnos a la perfección de su imagen y semejanza. Pero el único perfecto es Él. Pero sabemos que vamos siendo formados ¿para qué? Para ser conforme a Adán y Eva antes de pecar, a Adán y a Java. Entonces es importante que seamos enseñados y que tengamos humildad. No que nos creamos que todas no las sabemos, que todas las conocemos. No, aún nos falta mucho por aprender. Aún ni siquiera sabemos la mínima parte de la grandiosidad que es nuestro soberano. Entonces es importante que nunca nos jactemos de lo que sabemos, sino que nos jactemos de quien habita en nosotros, o sea, nos gocemos porque Yahweh está con nosotros y valoremos y guardemos y cuidemos la presencia de su Ruach HaKodesh, de su amor, la presencia de Él, para que aprendamos a ¿qué? A ser redimidos. Amado Ergas, Shalom, Yahweh te bendiga. Entonces, así vamos a aprender a ¿qué? A tener esa identidad, a humillarnos y permanecer siendo linaje escogido, siendo pueblo apartado que Yahweh quiere poseer.
Entonces, Yahweh quiere que su pueblo viva ese proceso. ¿Por qué pasó Israel 40 años en el desierto? Porque era necesario que fuera procesado, era necesario que fuera formado para que así pudiera ser linaje escogido, pueblo apartado. Entonces, esforcémonos porque en este desierto, en esta circunstancia, en todo lo que vivimos, estamos siendo preparados para ser pueblo del quién, del grande, del soberano, del que todo lo puede, lo sabe y lo conoce. Miremos primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Dice: ustedes que en otro tiempo no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Yahweh. Antes no habían recibido compasión, ahora sí han recibido compasión. Entonces, ¿qué? Como ahora somos pueblo, adquirimos esa salvación por esa hermosa compasión y somos agradecidos al realmente tener un cambio, porque ese es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es aquel que pide perdón y sigue siendo el mismo, porque nadie se burla del Creador, sino arrepentimiento es aquel que pide perdón y cambia. Ese es un verdadero arrepentimiento porque realmente le dolió haber ofendido al Eterno. Entonces es necesario que nosotros seamos ese linaje escogido. Miremos lo que dice Mateo capítulo 2, verso 13 y 14. Dice: después que ellos se fueron, un malaj de Yahweh se le apareció en un sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Así pues se levantó durante toda la noche, tomó al niño y su madre y se los llevó a Egipto. Aquí vemos que es donde somos redimidos, que aunque venga el mundo, venga Egipto en nuestra contra, Yahweh que nos rescata, nos guarda, nos aparta. Por eso debemos de ser siervos agradecidos, por eso debemos de aprovechar esta oportunidad para entender de que cada circunstancia moldea que nuestro carácter, no para que nos exaltemos a nosotros mismos, sino para que Yahweh sea exaltado en nosotros. ¿Por qué? Porque damos testimonio. Dice, mire, amado Edgar Grefa, Yahweh te bendiga. Dice Oseas capítulo 11, verso 1. Dice: cuando Israel era un niño, yo lo amaba, y de Egipto llamé a sus hijos. Miremos que Él nos va forjando desde pequeños. Nosotros primero tomamos leche, primero somos bebés y luego vamos creciendo, vamos dando los primeros pasos, que eso quiere decir vamos creciendo en nuestro interior, porque somos hijos del Creador de cielos y tierra. Por ende somos somos herederos, somos hijos del soberano. Entonces imagínate cuánta luz Él va emanando en nosotros, que nos va dando el poder de ser sus hijos. Pero no para jactancia, sino para qué, para hacer servicio, para ser del agrado de Yahweh, para vivir una vida entregada a Él, una vida donde colocas límites a ti mismo, o sea, dominio propio, y vives conforme a su voluntad, para que puedas dar ese testimonio. Porque es que por eso la palabra dice claramente, no dice que aquel que sepa más de la palabra, que tenga más conocimiento, ese es el que es el mejor, no. Él dice que cómo reconoces los hijos de Yahweh, porque hay que probar los ruajines, hay que probar quién llega a nuestra vida, si viene de parte de Yahweh y quién no. Pero como dice la palabra, dice por los frutos los conoceréis, o sea, por la obediencia, por el testimonio. Porque nosotros tenemos que dar testimonio del que está habitando en nosotros, de lo que Yahweh ha hecho en nosotros, cómo nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha formado. Entonces, es importante que nosotros vengamos a Él en esa esperanza, para que seamos forjados. Como lo dice, vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice: mientras tanto, por medio de la confianza, están siendo protegidos por el poder y la salvación de Yahweh, listos para ser revelado en el último tiempo. Aquí esto nos hace recordar la protección que por medio de la confianza que tengamos a Yahweh, todo va a ir moviendo. Es que nosotros tenemos que tener una verdadera emuná. Recordemos que emuná es fe. ¿Y qué significa? Creer, confiar y obedecer.
donde nuestra confianza nos lleva cada vez más a la obediencia, nos lleva cada vez más a acercarnos a Él. Miremos lo que dice el Salmo 4, verso 8. Dice: me acosté en chalón, en tranquilidad, y dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir con seguridad. Cuando estamos con Él, vivimos seguros. Cuando estamos con Él, nuestra alma no tiene por qué sentir ni miedo ni angustia, porque sabemos que Él nos protege y que todo se mueve bajo su mano, porque Él obra en todo. Recordemos que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Su compasión es tan grande y por eso nosotros debemos de ser agradecidos y todos los días en nuestras acciones esforzarnos por agradecer por todo lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo en nuestra vida. Agradece, Padre, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por lo que harás y por lo que estás haciendo. Ayúdame a cada día a ser mejor. Es muy hermoso tener esa comunión con Yahweh, donde tú le hablas a ese Padre bueno que siempre está atento a la voz y la súplica de sus hijos. Entonces, por eso dice, por ejemplo, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, dice: alégrense en esto, aunque por poco tiempo tengan que sufrir aflicción por varias pruebas. Así vengan pruebas en nuestra vida, nosotros nos alegramos porque la prueba y las circunstancias difíciles nos ayudan a moldear nuestro carácter, hace que nuestra alma viva más, que el Ruach habite más en nosotros y que nos gocemos más en una salvación verdadera y perfecta que solamente emana de nuestro Rey. Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 16, verso 24 y 25. Dice: entonces Yahshua dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su estaca de ejecución y sígame constantemente. O sea, que nos neguemos nuestro pecado, neguemos nuestro querer, que quitemos todo ego de nosotros, para así, como dice el verso 25, dice: porque quien quiera salvar su vida, la destruirá, pero quien destruya su vida por amor a mí, la encontrará. O sea, quien se niegue a sí mismo, a su querer y se sujete a la voluntad del Rey. Porque Yahweh se goza cuando nosotros somos alegres. Por eso la palabra dice, Pedro dice: alégrate en lo bueno como en lo malo. Sabemos que se llama realmente Kefas, pero como les digo, vamos teniendo paciencia con las personitas nuevas. Shalom, amado Jaime, Yahweh te bendiga. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16. Dice: por lo cual no perderemos la valentía, aunque nuestro ser exterior va en camino al deterioro, nuestro ser interior se está renovando diariamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos siendo renovados diariamente. Hay que tomar cada día como una enseñanza. Cada día aprendemos algo. Esfuérzate por aprender. Toma lo bueno, desecha lo malo. Dice el verso 17: porque nuestras ligeras y pasajeras tribulaciones están llevando a cabo para nosotros una eterna gloria que su peso es fuera de descripción. Nos está llevando a una eterna gloria, a una eterna tranquilidad, donde habita más el Ruach HaKodesh en nosotros, su presencia en nosotros, y nos va forjando. Miremos lo que dice el verso 18, dice: nos concentramos no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, puestos que las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas, como lo hablamos desde el comienzo, que debemos de vivir más conforme a la voluntad de Yahweh y no a las costumbres vanas de este mundo que solo llevan a perdición. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que la carne muera, o sea, que nuestro ego muera. ¿Para qué? Para ser guardados, para adquirir esa salvación, para ser redimidos, o sea, nos dan vida eterna y no muerte eterna, porque eso es lo que van a recibir aquellos que obran con maldad. ¿Cuál es el propósito de las pruebas, amados, en nuestras vidas? Es que nosotros tengamos un verdadero cambio. No una emoción temporal, sino un verdadero cambio. Como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice: hasta el oro es probado por el fuego para comprobar su pureza. El propósito de estas pruebas es para aumentar la autenticidad de la confianza de ustedes, que por mucho es preciada que el perecedero oro, sea juzgada digna de exaltación y gloria y honor cuando sea revelado Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué hacen las pruebas? Nos purifican. ¿Qué hacen las pruebas? Nos hacen tener la autenticidad de confianza. ¿Qué hacen las pruebas de nosotros? Nos hacen moldear nuestro carácter.
Muchas veces nosotros estamos en el desierto y decimos, estoy pasando mucho tiempo en el desierto, ¿por qué tanto desierto? ¿Por qué se demora en venir mi bendición? ¿Por qué me pasan muchas cosas? Porque muchas veces nos cuestionamos y cuestionamos a Yahweh, y es pecado. Nosotros debemos es de aprender a aceptar y entender de que si estamos pasando un desierto es porque estamos siendo forjados. Yahweh puede quitar de un día para otro tu tribulación, tu dolor, tu tristeza, lo que estés pasando, pero si Él aún no lo ha quitado es porque Él te está forjando para que en su momento tú puedas recibir la bendición que Él tiene preparado. Porque si nosotros no nos preparamos para la bendición que Él tiene para nosotros, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega la bendición la desechamos, no la vamos a saber aprovechar. Entonces por eso somos probados como ¿qué? Como el oro. Recordemos lo que les hablaba alguna vez, que hace el artesano. El artesano, hasta que no se ve reflejado en la plata, no sabe que la plata está lista. Entonces es necesario ser probados en el oro, porque es que hasta que él no se ve reflejado, ve su imagen, eso tiene que ver en el ver en nosotros, tiene que ver su imagen en nosotros. Por eso él dice que nosotros seamos santos, K2, como nuestro Padre es K2, santo, ¿cierto? Entonces él quiere que nosotros seamos a imagen y semejanza suya. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2 al 4. Dice: puesto los ojos en el iniciador y consumador de esa confianza, Yahshua, a quien a cambio por obtener la alegría puesta en él, soportó la ejecución en la estaca como un criminal, despreciando la honra, y se ha sentado a la mano derecha del trono de Yahweh. Si piensan acerca de aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que ustedes no se cansen o se desanimen, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar la sangre en la carrera contra el pecado. Miremos que así entonces pasemos tribulaciones, estamos que siendo forjados para ser como nuestro maestro, a imagen y semejanza suya. Vamos a mirar esta otra palabra. Dice primera de Pedro capítulo 1, verso 8 y 9. Dice: sin haberlo visto, ustedes le aman. Sin verlo ahora, pero ahora confiando en él, continúan llenos de alegría. Y es tan glorioso, mas no hay palabras para describirlo. Y están recibiendo lo que es la meta de la confianza de ustedes, a saber, su salvación. Por eso las pruebas van a producir paciencia, nos van a producir alegría, nos va a redimir de nuestro pecado. Es necesario que nosotros esfuérzate por ser obediente, esfuérzate porque el pecado no gana en ti, tu carne no gana en ti, y si te falta dominio propio, pídelo. Él pide que el que esté falto de fe, pídalo, el que esté falto de sabiduría, que la pidámosle que nos dé el dominio propio para no caer más, sino para cada día honrar con nuestras acciones el nombre de nuestro Rey, porque aquel que ama a Yahweh y aquel que honra y exalta su nombre, no es aquel que pronuncia su nombre Yahshua HaMashiach, sino aquel que lo lleva en sus propias acciones, porque nosotros en nuestro cuerpo llevamos el nombre de nuestro Rey. Shalom Obrajo, amado Ever, Yahweh te bendiga. Entonces, miremos que las tribulaciones nos ayudan a someter el mal, porque recordemos que el Padre le dijo a Caín: Caín, el pecado está tocando tu puerta, pero tú tienes el poder para regir sobre él. Entonces nosotros tenemos que, entre más nos acercamos a Yahweh, pisotear el mal. Porque nosotros nacemos con inclinación al bien e inclinación al mal, pero nosotros tenemos que el dominio para pisotearlo, para que mengüe y para que el que crezca sea él. Vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Kefas, capítulo 1, verso 10 al 12. Dice: los profetas que profetizaron de este don de salvación destinado a ustedes, examinaron y diligentemente indagaron acerca de esto. Ellos estaban tratando de averiguar el tiempo y las circunstancias a lo que se refería el Ruach del Mashiach, estando en ello. En cuanto a la predicción de los sufrimientos del Mashiach y las cosas gloriosas que le seguían, fue revelado a ellos cuando hablaron acerca de estas cosas que su servicio no era para su propio beneficio. Mire qué palabra tan hermosa, que su beneficio no era para su propio beneficio, sino para el de ustedes. ¿Qué? Miremos, voy a volver a repetir para que comprendamos bien esta palabra. Dice: fue revelado a ellos, ¿quién? Yahshua HaMashiach, cuando hablaron acerca de estas cosas. Que su servicio no era para su propio beneficio, sino para el de ustedes.
Él nos sirvió a nosotros, nuestro gran soberano. Entonces dice así, y estas mismas cosas han sido proclamadas a ustedes por los que comunicaron las buenas noticias por medio del Ruach HaKodesh, mandado al cielo. Hasta los malajim añoran estas cosas. Los malajim añoran que estar en su presencia. Ellos anunciaron la verdad. Perdón, los malajim añoran hacer las cosas, o sea, también anunciar como lo tenemos nosotros, esa oportunidad de anunciar la palabra. Disculpen que me haya equivocado, pero o sea, es tan hermoso escudriñar la palabra, que de pronto a veces como tratan de interrumpir, tratan de hacer llamadas que no deben de hacer, o sea, como dice, me enredo un poquito, pero no importa, aquí estamos y no permitimos que ninguna distracción dañe la presencia del Padre, ni mucho menos la enseñanza hermosa que nos está dando el Padre. Entonces dice que hasta los malajim añoran ver estas cosas, ver que el testimonio de que estamos anunciando y estamos siguiendo los pasos de Yahshua HaMashiach, el testimonio de que nosotros estamos anunciando que la salvación, pido disculpas si me equivoco, pero me distraje un poco, ahí disculpan. Entonces miremos que nosotros venimos a anunciar que el arrepentimiento, la disciplina, la salvación, y los malajim se gozan al ver eso, porque nosotros podemos vernos en un lugar donde estamos solos, creer que estamos solos, pero no es así. Estamos rodeados de malajim, porque nuestra vida está siendo escrita en el libro de la vida de aquellos que verdaderamente son hijos del Eterno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que por cada circunstancia, que por cada momento, nosotros tenemos que dar cuentas. Nosotros somos grabados porque tenemos una grabadorcita, o digámoslo así, alguien que todo el tiempo nos está viendo, porque Yahweh es todopoderoso, todo lo puede, todo lo conoce, es sabio en todo lo que hace, Él es el dueño de la sabiduría. Miremos lo que nos dijo el profeta Daniel. Dice Daniel capítulo 12, verso 10. Dice, muchos tienen que ser probados y completamente blanqueados y probados por fuego, hechos santos, pero los transgresores transgredirán y ninguno de los transgresores entenderá, pero los sabios entenderán. ¿Quiénes entenderán? No los que tienen sabiduría del mundo, los que tienen la sabiduría en Yahweh, los que verdaderamente vienen a la verdad, no los que transgreden, sino aquellos que se esfuerzan y entienden que el sufrimiento lo ayuda a crecer y a purificarse para acercarse más al Padre, porque en el horno somos probados, porque en el horno somos moldeados para hacer perlas preciosas ante Él. Dice Mateo 24, verso 13, dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. El que se mantenga firme, permanezcamos firmes, no dejes que nadie te robe tu corona, no dejes que nadie te robe lo que Yahweh te dio, la tranquilidad de poder vivir y acercarte a la presencia de quien te llamó. Es hermoso vivir la presencia de Yahweh, es hermoso aprender de que nosotros debemos de vivir a sus pies, pero siendo obedientes, porque la obediencia es la llave que abre todas las puertas. La obediencia ayuda a que Él habite más en nuestro corazón. Vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro capítulo 13, capítulo 1, verso 13 y 14. Primera de Pedro capítulo 1, verso 13 y 14 dice, por tanto, tengan sus mentes listas para actuar, permanezcan bajo control y pongan su esperanza completamente en el favor que recibirán cuando Yahshua HaMashiach sea revelado. Como personas que obedecen a Yahweh, no se permitan ser conformados por los deseos malvados que tenían cuando todavía eran ignorantes. No dejemos que nuestra carne nos gane, sino nosotros tener dominio para sujetar la carne. Shalom Urahu, amada Andreina, amado Miguel, Yahweh les bendiga. Entonces, mire, que acá dice que nosotros tenemos que tener una mente renovada, una mente lista, una mente que esté sujetada a la palabra, una mente que todo lo escudriñe, que se esfuerce. ¿Por qué? Por estar a sus pies, escudriñen las escrituras. Es una bendición cuando tú verdaderamente tienes una comunión con Yahweh, aprendes a comprender muchas cosas que antes no entendías de la palabra, se te va abriendo más el entendimiento, y eso lo vas llevando por obra, porque recordemos, por ejemplo, estamos estudiando en este momento, ¿cierto? Estamos estudiando la palabra.
como una universidad. Tú vas y estudias, pero al otro día se te presenta el examen. Hoy tú estás estudiando sobre el carácter y mañana te puede venir el examen de la prueba a ver cómo está tu carácter, porque el Padre nos prueba para que nosotros seamos cada vez más moldeados, para mirar cómo está nuestro carácter, entonces esfuérzate para que cada día se desprenda de ti todo lo que no es realmente tuyo, porque recordemos que Yahweh no nos hizo con mal, nosotros permitimos que el mal entrara en nuestra vida. ¿Cierto? ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Jabá desde el comienzo. Pero Él nos hizo ¿qué? ¿Él cómo nos hizo Él? Nos hizo a imagen y semejanza suya, nos hizo en bien. Entonces tenemos el dominio para dominar. Por eso en algún momento ya no existirá la maldad, porque sabemos que en su templo solamente habitarán aquellos que se esforzaron porque su inclinación al bien estuviera por encima de la inclinación al mal. Dice Proverbios 14, verso 15. El simple cree todas estas cosas, pero el prudente después las piensa de nuevo. Miremos qué hermosos y necesarios que nosotros aprendamos a ser prudentes en todo momento y en cada circunstancia. Que nosotros debemos de únicamente esperar a que Yahweh nos ayude a entender cuál es la voluntad que nos lleva a hacer lo que Él quiere, para que nuestra mente cada día sea renovada y sea cada vez más nuestra misión cumplida, porque Yahshua está habitando en nuestro corazón, porque nuestras fuerzas, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestras fuerzas? Nada. Él dice, sin mí nada podéis hacer, pero con Él, ¿qué? Podemos hacerlo todo, podemos lograrlo. Con Él podemos lograrlo, nada es imposible cuando Él está de nuestra mano. Muchas veces, ¿saben qué es lo que nos hace imposible muchas cosas a nuestro alrededor? Nuestra propia mente. Nosotros mismos por nuestros pensamientos hacemos imposible lo posible ante su mano. Muchas veces nosotros pensamos a veces tan negativos y atraemos lo negativo. Recordemos que el mismo Job dijo, lo que temía me aconteció, porque muchas veces pensamos siempre que nos va a pasar cosas malas y no debemos de tener una mente renovada recordando que estamos con el dueño de lo imposible, estamos con el creador y dueño de todo, porque va a haber algo imposible. Lo que pasa es que a veces pedimos cosas que no van conforme a la voluntad de Yahweh y no van a llegar. Pero cuando pedimos cosas que realmente van bajo su voluntad y su propósito en nuestra vida, van a llegar. Porque aunque muy largo sea tu proceso, tarde o temprano verás que tu bendición será triplicada, porque Yahweh nos da más. Miremos que Yahweh no nos da castigo. Nosotros que merecíamos a causa de nuestros pecados, castigo. Eso merecíamos nosotros. Pero ¿qué hizo Él? Vino, nos limpió, borró nuestro pecado y nos está formando para recibir la bendición y poder acercarnos a su templo, a su casa, poder acercarnos a Él para que su presencia venga a nosotros, nos lave y nos limpie y nos convierta en sus hijos. Es necesario que nosotros estemos sobrios, que nosotros estemos velando constantemente, que nosotros estemos en oración. ¿Qué es estar sobrio? Sobrio es estar alejado de qué? Alejado del mal. Estar velando es que nos dejemos guiar por su luz, que estemos en obediencia. Estar velando no es solamente estar en oración, hay que estar en oración todo el tiempo, pero una oración sin obediencia no es escuchado, más una oración con obediencia. Recordemos que las oraciones suben como grato aroma cuando eres obediente y bajan en bendición hacia ti. Esfuérzate porque lo que siempre recoges y todo se devuelve, por eso sé prudente con tus labios. Dice Colosenses capítulo 3, verso 2 y 3. Enfoque sus mentes en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto y sus vidas están escondidas con el Mashiach Yahweh. Con el Mashiach en Yahweh. Entonces, nuestro ego, nuestra voluntad está muerta. ¿Por qué? Porque está Yahweh obrando en nosotros, porque nuestra esperanza está en Él, porque nuestra esperanza no es en lo que podamos ver o en las cosas terrenales, no, nuestra esperanza está en aquel que nos llamó y que está forjando nuestras vidas. Vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 5. Verso 5 dice, esta esperanza no nos abandona porque el amor de Yahweh por nosotros ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Ruach HaKodesh que nos ha sido dando. Entonces que la esperanza está por medio de que del Ruach HaKodesh que ha sido llegado a nosotros. Qué bendición, amados, cada vez más recibir de su presencia, cada vez más conocer el amor del Padre. Recordemos, vamos a mirar esta palabra que nos ayuda mucho.
y quiero que la tengamos muy en cuenta. Vamos a grabarnos esta palabra para que comprendamos más cómo nuestro carácter tiene que ser cada vez más moldeado y sujetado a la presencia de Yahweh. Dice Romanos capítulo 5, verso 2 al 4. Dice: también por medio de él y basado en nuestra confianza hemos obtenido acceso a esta compasión en la cual estamos, así que nos gloriamos de tener la experiencia en la gloria de Yahweh. Pero no solo esto, sino también gloriémonos en nuestras tribulaciones, porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia produce carácter en todos sus sentidos y el carácter produce esperanza. Entonces miremos todo lo que causa el venir a sus pies y que cada vez más su presencia venga a nosotros y cómo las tribulaciones son necesarias para que seamos forjados en el horno, para que nos convirtamos en piedras preciosas, pueblo apartado para él, pero no para exaltarnos, es que yo soy una piedra preciosa para exaltarme a mí mismo, no, sino para exaltar su nombre, aquel que nos amó, aquel que nos guardó, aquel que nos ama y que nos seguirá guardando conforme a su voluntad, y que si tú te esfuerzas por ser obediente, Él te guardará de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los habitantes de la tierra. Entonces debemos de actuar como obedientes sin pretextos, no, y recordando que las consecuencias vienen si obramos mal. Miremos lo que dice Levítico capítulo 5, verso 17. Dice: si alguien peca por hacer algo contra alguno de los estatutos de Yahweh, referente a estas cosas que no deben hacer, él es culpable. Aun si no lo sabe, carga con las consecuencias de su mal obrar, ¿cierto? Entonces miremos claramente, la palabra dice que si obramos mal, vienen consecuencias malas. Entonces, por eso debemos de dar testimonio de ser apartados, como lo dice Primera de Pedro 15 y 16. Dice: por el contrario, siguiendo al Jakados, al santo, quien los llamó, vuélvanse santos en toda su forma de vivir, puesto que en la Tanaj dice, o sea, en la palabra dice, tienen que ser santos porque yo soy santo. Por eso recordemos que los actos de nuestro diario vivir deben ser agradables a Yahweh, porque estamos siendo redimidos, porque estamos convirtiéndonos en hijo, en la esposa que está esperando a su esposo para casarse con él. Dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 17. Ya vamos a terminar, amados. Dice: si se dirigen al que juzga imparcialmente como padre de acuerdo a las obras de cada persona, deben vivir su estadía temporal en la tierra en temor, o sea, no en terror al mundo ni en temor al mundo, no, en temor a Yahweh, porque ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Yahweh. Aprender a temer de que Él se aparte de nosotros, de ofenderlo, no, sino hagamos todo para Él. Si piensas, piensa para Él. Si hablas, habla para Él. Piensa que todo lo que estás haciendo en esta tierra lo estás haciendo para Él. Y así vas a tener más cuidado en hablar, en pensar, en actuar. ¿Por qué? Porque vas a sujetar tu vida a su voluntad. ¿Por qué? Porque sabes que no quieres perderlo, porque sabes que Él está caminando contigo, porque quieres vivir a su lado. Amados, esta es una oportunidad muy grande. No temamos a lo que ha de venir. Temámosle a aquel. Por eso Él dice: no teman al que mata el cuerpo, teman al que mata el cuerpo y tira el alma al infierno. Entonces, sigue adelante, deja que tu carácter sea renovado y forjado conforme a la voluntad de Yahweh. Dice segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12. Y en verdad todos los que quieren vivir una vida santa unidos con el Mashiach Yahweh serán perseguidos. Nosotros vamos a ser perseguidos, amados, pero vamos a tener la tranquilidad y la certeza de que Yahweh nunca nos dejará y que la gloria venidera no se compara nada a lo que vivamos acá. Por eso no te preocupes si aún tu bendición, tu milagro no ha llegado, llegará. Solo ten la esperanza y llega hasta el final. No dejes que nadie te robe tu corona, porque cuando estemos allá nos daremos cuenta que antes nos faltó mucho más esfuerzo aquí para llegar hasta allá. Porque lo que viene es muy grande, ni siquiera nuestra mente lo comprende, pero cuando estemos delante de Él, diremos que podamos decir: peleamos la buena batalla de la fe. No dejamos que nadie nos robara nuestra corona. Y entendimos la importancia de amar al prójimo como a nosotros mismos. Entendimos la importancia del estatuto más importante de todos, que es amar a Yahweh sobre todas las cosas, poner a Yahweh en todo tiempo y lugar de nuestra vida.
Dice esta palabra, Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Léanse cuando tengan un espacio, léanse en Primera de Pedro capítulo 1. Habla mucho sobre el carácter, sobre cómo tiene que ser moldeado transformado nuestro ser. Dice, deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir que sus padres les pasaron a ustedes no era como algo perecedero como la plata o el oro. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach como un cordero sin defecto o mancha. Yahweh sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló por amor a ustedes. Lo reveló a la Harij Hayamim, por amor a ustedes, lo reveló a nosotros, lo reveló al mundo. Así que nosotros somos redimidos, nosotros somos transformados, nosotros somos herederos, nosotros debemos de esforzarnos por llegar a la meta. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate porque en este proceso vas a ser purificado, pero vas a dar testimonio de que realmente llevas el nombre de Yahweh en tu vida, de que realmente eres un hijo de Yahweh. Miremos esta otra palabra. Vamos a terminar, amados. Dice, vamos a Primera de Pedro. Vamos ahí mismo donde estábamos, Primera de Pedro capítulo 1, pero vamos a ver lo que dice el verso 20. Ya sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero fue revelado, ese ya lo leí, pero fue revelado a nosotros, por amor a nosotros. Lo que iba a decir es del verso 21 al 23. Dice, por medio de él ustedes confían en Yahweh, quien le resucitó de los muertos y le dio gloria para que la confianza y esperanza de ustedes sea en Yahweh. Ahora que se han purificado ustedes mismos por obedecer la verdad, por cuanto tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense en el uno al otro profundamente con todo su amor. Ustedes han nacido de nuevo de lo alto, no de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible, por medio de la palabra viviente que Yahweh permanece para siempre. Entonces miremos qué hermosa la palabra, cómo nos enseña que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, que nosotros tenemos que ver ese valor tan grande, porque recordemos que dicen que se resume, maestro, en qué se resume toda la ley. Amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, el perfecto amor que solamente emana del soberano. Entonces esfuérzate porque ante Él nada es oculto, todo es visible. Entonces, para que seamos agradecidos, no te preocupes por quien te hace daño. Tarde o temprano, ese juez justo hará justicia sobre aquellos enemigos que vienen en tu contra, porque a ellos se les pedirá cuentas. Tú esfuérzate para que seas justificado por la sangre del Mashiach. Vamos a Salmo 119, verso 111. Dice, tengo una instrucción como heredad permanente, porque es la alegría de mi corazón. Entonces, ¿qué? ¿Quién es la alegría de nuestro corazón? La semilla, el Ruach HaKodesh, la presencia, la salvación. Ese debe ser tu tesoro, el que tú guardes, el que tú anheles, el que tú desees. Vivirlo, vívelo, no hay nada mejor en esta tierra que vivir la presencia del Padre. Si aún no te has arrepentido, arrepiéntete antes de que sea tarde, porque las consecuencias de nuestras acciones llegan en maldición. Si nosotros obramos mal y le hacemos daño a una persona, todo eso se nos devuelve. ¿Por qué? Porque lo que siembremos, eso recogeremos. Muchos creerán que nada les pasa, pero llega el momento donde la ley divina llega, la justicia divina llega. Hay algo que le dicen karma, pero no es karma, se llama ley de la compensación. Todo se devuelve. Entonces esfuérzate por lo que tú broten de tus labios vuelva hacia ti en bendición y no en maldición. Miremos Primera de Pedro capítulo 24 al 25. Dice, porque toda carne es como hierba, toda su gloria es como flor silvestre. La hierba se marchita y la flor se desprende, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Además, esta palabra es las buenas noticias que han sido proclamadas a ustedes. A nosotros fue proclamada las buenas noticias. Recordémonos que nos estamos esforzando para que nuestras vestiduras sean blancas como lino fino resplandecientes, que son las acciones justas, o sea, la obediencia. Para que nosotros sea exaltado el nombre de Yahweh. Esfuérzate para que tu carácter sea formado, para que tu carácter sea transformado, para que tu vida sea
cada día a imagen y semejanza de aquel que te llamó a su luz admirable, para que seas luz y sal de la tierra, porque recordemos que la palabra dice que un candelabro no se esconde debajo de la mesa, sino que se coloca encima. Entonces ve y da testimonio, luz y sal, para que otras personas vengan y conozcan el amor más grande del planeta, para que conozcan la mejor vida, la mejor realidad, la mejor pureza que solamente la encontramos en sus pies. No para exaltarnos, sino para exaltar su nombre, aquel que nos llamó y nos redimió a su luz admirable, a su verdad infinita y al amor de un Padre inigualable. Que tengan un muy excelente día y que el poderoso Rey soberano Padre Yahweh los bendiga hoy y siempre. Shalom Ubrajo, paz y bendiciones.